Buenos días, hermanos. Pues estamos ya iniciando aquí la grabación del estudio del día de hoy. Vamos a continuar algo que teníamos por ahí ya iniciado en ocasiones anteriores, que tiene que ver con la confesión de fe. Esta serie de estudios, aunque vamos a empezar en el artículo 18, habíamos visto otros. Después volvemos a retomar los primeros por si alguien no los alcanzó a ver. Y pues el propósito es el poder fortalecer la fe de los creyentes, ver qué es lo que creemos. Hay dos documentos principales cuando uno se hace miembro de una iglesia, y es la declaración de fe y es nuestro manual de conducta o nuestro compromiso o pacto de iglesia. Es decir, qué es lo que creemos y cómo es que nos comportamos, para que esto vaya siempre de la mano. Digamos que la ortodoxia y la ortopraxis, la teología doctrinal, sistemática, pero también la teología práctica, lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, esto es normal cuando uno se une a una iglesia. Uno dice: yo creo lo mismo y vivo de acuerdo a ese estándar moral que nos está marcando la Escritura. Y ese es más o menos el compromiso de todas las personas, y también está hecho para aquellas personas que quisieran saber qué es lo que creemos los cristianos, en particular nosotros. Y no es una confesión privada, sino que es algo que han creído los creyentes a través de la historia, y que hubo un tiempo en 1689 en que un grupo de pastores y maestros se reunieron para ponerlo de manera resumida, para dar razón de cuál es la fe que nosotros tenemos como iglesia. Así que vamos a continuar con esto y vamos a ver el artículo 18 el día de hoy, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Este artículo 18 tiene varios números, son 4 números que tiene dentro, y cada uno de esos números tiene incisos más dentro con sus respectivos versículos de la Escritura que están sustentando lo que ahí se declara. Así que empecemos orando, y que el Señor nos guíe, que fortalezca nuestra fe y que también sirva para todos aquellos que se detengan a ver este video y quieran conocer qué es lo que creemos en la iglesia cristiana. Así que principalmente lo hacemos empezando para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y para el conocimiento de aquel que se acerque a saber la razón de nuestra fe. Oremos. Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias por permitirnos tener este estudio el día de hoy. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al leer tu palabra, al escudriñar la Escritura, y que nuestra fe pueda ser fortalecida y que también podamos en todo glorificar tu santo nombre por la grande salvación que nos has dado en Jesucristo. Bendito seas, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a vamos a comenzar con la presentación. Y el artículo que tenemos el día de hoy es el 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y vamos a empezar con el primer artículo. El primer punto dice: aunque los creyentes que no lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Bien, pues aquí tenemos el punto número 1, que está resaltando varias sentencias aquí primeros. Primero está hablando de dos tipos de personas. El primer tipo de persona, dice, son los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas. Ahí hay un tipo de personas: los creyentes que son
creyentes solamente por un tiempo, ¿sí? O personas no regeneradas. Y hay otro tipo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús. Entonces están unos que dicen que creen en el Señor Jesús, pero como que fingidamente, solamente por un tiempo, por alguna ventaja, conveniencia, alguna situación, se acercan al cristianismo y parece ser que son creyentes, pero no son creyentes verdaderos. Y hay otros que sí son creyentes verdaderos. Entonces dice que de los primeros, los que son creyentes solo por un tiempo, dice que esos su esperanza perecerá. Ellos no tienen seguridad de la gracia y de la salvación. Su esperanza perecerá. Se engañan a sí mismos con falsas esperanzas y presunciones carnales. Ellos creen que van a ser recibidos, pero no es así. Y abajo, esa primera parte tiene un número 1. Ese número 1 quiere decir que abajo hay una serie de versículos. Ustedes van a notar ahí el número 1 y abajo hay una serie de versículos que están avalando o sustentando esa declaración. Y hay varios versículos ahí que hablan de algunas personas que parecían en un tiempo ser, ¿cómo se llama? Ser creyentes, pero eran fingidos. Y al final el Señor les dirá, nunca os conocí. Dice, apartaos de mí, ¿verdad? Nunca os conocí. Pero hay otros que sí creen. Y estos que sí creen pueden estar en esta vida absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y regocijarse en la esperanza. Y aquí hay un número 2 con sus respectivos versículos que avalan esa declaración, ¿verdad? Entonces, hay unos que son falsamente cristianos, esos no tienen seguridad de salvación, pero los que son verdaderamente creyentes, que aman al Señor, que le aman con sinceridad, esos sí pueden estar en esta vida absolutamente seguros de la gracia y de la salvación. Entonces aquí hay dos tipos de personas que nosotros tenemos que poder distinguir. Y vamos a ver en el pasaje de Jeremías 17 del 5 al 10, aunque hay muchos versículos ahí, como vimos, que sustentan esta declaración. Vamos a ver solamente algunos versículos y en esta mañana, por causa de tiempo, quisiera que nos enfocáramos en Jeremías 17 del 5 al 10. Y vamos a abrir en nuestras Biblias la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Y aquí va a tener los dos tipos de personas para que los podamos distinguir muy bien. Aunque algunas personas pudieran pensar que esto es difícil de distinguir, Jeremías va a decir que es algo más sencillo de lo que pensamos. Ya ustedes en casa pueden leer luego todos los versículos, pero ahorita vamos a enfocarnos aquí a los dos tipos de personas. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17 del 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, aquí nos dice Jeremías que realmente distinguir entre estos dos tipos de personas no es tan difícil. ¿Por qué? Porque aunque el corazón es para nosotros un misterio como seres humanos, dice que Dios sí lo conoce y que este corazón se hace evidente por sus frutos. Y entonces dice, distinguir entre una persona que es falso creyente y un verdadero creyente es tan fácil como distinguir entre un matorral y un árbol frondoso.
un matorral seco del desierto en arena, sin fruto, con puras espinas, y un árbol frondoso junto a un río, vigoroso, verde y con fruto. Así que dice, el que confía en el hombre es maldito. Es como una retama en el desierto. Ahí les puse la foto, ¿verdad? Una de las fotos de una retama en el desierto. Está en tierra despoblada y deshabitada, y no verá cuando viene el bien. Por el contrario, el varón que confía en el Señor es bendito. Es como un árbol plantado junto a aguas, da fruto y no verá cuando viene el calor. Yo sé que algunos creyentes en algunas ocasiones utilizan este versículo de decir, bueno, mi corazón es engañoso y perverso. Pero lo que está diciendo Jeremías es que es muy fácil identificarlo. Si tu corazón es engañoso y perverso, se va a identificar por tus frutos y vas a ser como una zarza, no hay frutos, es espino. Pero si tu corazón es un corazón nuevo, fiel al Señor, se va a identificar porque hay fruto, vigor, vida, bendición. Entonces es muy sencillo. Cuando una persona creyente de repente dice, mi corazón es malo y perverso, engañoso y perverso, pues uno le debiera de decir, ya conviértete y cree en el Señor, arrepiéntete y cree en el Señor, porque aquel que se arrepiente y cree en el Señor ya no es así, sino que su corazón es transformado y ahora es bendito del Señor, una persona que está llevando un fruto, y esa persona puede tener seguridad de su salvación. Uno puede examinarse a uno mismo y ver si está en la fe o no. Examinarse a uno mismo para ver si es una conversión genuina, si realmente ama al Señor, si se convirtió o si no, si realmente no hay evidencia de que uno tenga pues el árbol plantado junto a corrientes de agua dando fruto con vigor, con la bendición del Señor. Ahí hay una diferencia, y entonces nos dice aquí que hay creyentes que lo son por un tiempo, pero se engañan a sí mismos y son como esa zarza sin fruto. Ellos no tienen seguridad de salvación. Por otro lado están los que son verdaderamente creyentes, que con sinceridad aman al Señor. Ellos pueden estar absolutamente seguros en esta vida, y no solamente pueden estar seguros de hallarse en el estado de gracia, sino que también pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Tal esperanza nunca les avergonzará. Y aquí quisiera que pensáramos en Romanos 5 del 1 al 5. Aunque hay más pasajes en esta sección, hoy escogí para que nosotros reflexionemos cómo una persona que es verdadero creyente tiene esa seguridad. Y lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Si tiene su Biblia, ábrala. Y dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos dice aquí la palabra del Señor que el nuevo estado del creyente se describe así como uno que es la gracia. Esta es la característica dominante de la vida del creyente, la gracia de Dios. Y la expresión gloriarse puede traducirse como estamos gozosos y confiados en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, no solamente nos gloriamos, no solamente estamos en esta gracia, sino que además nosotros estamos gozosos y confiados en la esperanza de la gloria de Dios. El nuevo creyente, entonces, verdadero creyente, está gozoso y confiado. Puede saber que está en la gracia, puede saber que tiene la salvación aún en esta vida.
el creyente debe de gloriarse además en las tribulaciones. No precisamente porque le guste la tribulación, sino por lo que produce la tribulación. Nos dice el apóstol que la tribulación tiene buenos efectos para el creyente. Los sufrimientos, en vez de amenazar o debilitar nuestra esperanza, como pudiera ser el caso, en realidad aumentan la seguridad de nuestra esperanza. Cada vez que un creyente está pasando por una serie de problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, angustias, escasez, ahí Dios está obrando providencialmente para que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea más viva que nunca. Y entonces, en vez de amenazar o debilitar su esperanza, la fortalece. De esto nos habla después el apóstol Pedro también en su primera epístola, como ahí hay una esperanza viva, que en el creyente no solamente está gozoso y confiado en la esperanza de la gloria de Dios, sino que en las tribulaciones se fortalece esa esperanza en la gloria de Dios. De tal manera que nosotros podemos saber que los creyentes verdaderos están seguros de hallarse en el estado de gracia y también pueden estar gozosos y confiados en la esperanza de la gloria de Dios, porque tal esperanza nunca las avergonzará. Nunca van a salir defraudados de parte de Dios si esperan en Él. No es lo mismo que confiar en el hombre. Bueno, este es el punto número 1 y quisiera saber si aquí hay alguna duda, pregunta o comentario, y si no, continuamos con el número 2. Hay 4 números en este artículo. Bien, entonces continuamos con el número 2 y dice el número 2: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Entonces, lo primero que está diciendo es que esta certeza de tener la salvación, de estar en la gracia del Señor, no está basada en algo falible. Dice, esta certeza es una seguridad infalible de fe. Eso es lo primero. Número 1, es una certeza infalible de fe. Y aquí tenemos el número 1 con su correspondiente lista de versículos en el número 1, como observamos. Ustedes lo pueden ver. ¿Por qué dice que es una certeza infalible de fe? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Dice Hebreos 6, 17 al 20. Nuevamente hay varios versículos, yo escogí este solamente como un ejemplo. Y les voy a leer la palabra del Señor en Hebreos 6, capítulo 6, versículos 17 al 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, aquí el escritor en la epístola a los Hebreos nos está poniendo un símil, nos está poniendo un ejemplo de cómo está nuestra fe, y pone el ejemplo de un ancla. Dice, es segura y firme ancla del alma. No es algo
falible, sino algo infalible, algo realmente seguro, como un ancla para un barco. Y nosotros ya sabemos todas las metáforas de la vida sobre la tormenta, sobre el naufragio, sobre la tierra firme, sobre el ancla que no está visible pero es real. Y todo eso se aplica aquí en esta metáfora que nos está poniendo. Habrá tormentas en la vida que puede ser que a algunas personas les haga tambalear en su fe, ser zarandeados, titubear un poco. Sabemos que aún no estamos en tierra firme. Todavía no llegamos a que se cumplan totalmente las promesas que el Señor nos ha hecho, pero en fe las tenemos en esa esperanza, una esperanza firme. Esta esperanza, como se usa en la Biblia, no es la esperanza que usamos nosotros hoy en día, porque hoy en día lo usamos como tal vez una posibilidad, como el estudiante que dice, pues presenté el examen y tengo la esperanza de pasar, como si fuera una probabilidad muy pequeña, pero tiene la esperanza. O como aquel que dice, la esperanza es lo último que muere. O como aquel que busca, no sé, que le responda a sus galanteos una chica y dice, tengo la esperanza de que me haga caso. Como si fuera algo probable y con muy baja probabilidad. No, el uso que se le da en la escritura es más bien como una certeza. Cuando decimos tenemos la esperanza de la vida eterna, es como decir tenemos la certeza de la vida eterna, porque está no solamente prometido por Dios, sino también juramentado por Dios. Y hay dos cosas en las que es imposible que Dios mienta. Él prometió y Él juró por sí mismo, por su santidad. Interpuso juramento. Por eso dice, este es como un ancla. El apóstol Pablo va a hablar de algunas personas que naufragaron en cuanto a la fe. No tenían esa ancla. Ahora el ancla no es visible, pero ahí está, es real. Es un ancla real, aunque no sea visible, y está sustentando nuestras vidas. La esperanza, la fuerza de la esperanza y la firmeza de su palabra, dice Calvino. Por lo tanto, cuando estamos unidos a Dios, aunque debemos luchar con tormentas continuas, estamos aún más allá del peligro de un naufragio. Entonces los verdaderos creyentes tienen una esperanza, una seguridad infalible de fe. Y esta seguridad infalible de fe tiene su fundamento. Ahí dice, está basada en la sangre y la justicia de Cristo, también en las virtudes del Espíritu y también en el testimonio del Espíritu. Entonces tiene aquí tres fundamentos de esta certeza. No es una certeza fundamentada en nuestra apreciación, nuestra forma de sentirnos en algún momento, sino que está fundamentada en la base y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, como leímos ahorita en el pasaje de Hebreos, que dice que Jesús mismo es el que obró esta salvación y entró como precursor, como un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, como precursor, y nosotros venimos detrás de él y estamos fundamentados en su justicia, en su sangre, en su sacrificio en la cruz. Por eso hay seguridad. La seguridad de la salvación no recae sobre nosotros, porque si nos miramos a nosotros mismos, estamos perdidos. Pero si miramos a Cristo, estamos salvados, estamos confiados y seguros. Ahora, también hay una evidencia interna del Espíritu. Dice 2 de Pedro 1, del 4 al 11, luego ustedes lo leen, que el nuevo creyente tiene esa evidencia dentro de sí mismo porque el Espíritu Santo obra en él una nueva naturaleza y le da todo lo necesario para la vida y la piedad y le permite desarrollar las virtudes y añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal, perdón, y amor. Entonces tenemos ahí que el Espíritu Santo le da ciertas virtudes. Esas virtudes dan evidencia de que ahí hay vida. Y también en el número 3 dice que hay el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Romanos 8, 15 y 16 dice que recibimos el espíritu de adopción que ahora dentro de nosotros clama Abba Padre. Ahora le llama a Dios Padre y nos da a nosotros la categoría que se le daba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era el hijo de Dios o los hijos de Dios adoptados. Nos dice el apóstol Pablo que de los israelitas, de ellos son la adopción, las promesas, la adopción, los patriarcas. Pero ahora a nosotros, siendo gentiles, se nos da su espíritu de adopción, con todo lo que esto implica, y ahora como hijos de Dios podemos estar seguros, no en temor, sino en confianza, en seguridad. Esta es una verdad profundamente sentida e intensamente experimentada. Hay una profundidad espiritual en el creyente que incluso le lleva a una experiencia intensa de que ahora llama a Dios Padre, Padre nuestro. Cuando una persona ya es transformado en su interior por el Espíritu Santo y llama a Dios Padre, ahí hay una evidencia, sí, subjetiva pero real. Cada creyente la tiene en sí mismo. Entonces, eso le da la certeza de que está en la gracia de Dios. Entonces tenemos que esta certeza no es una seguridad infalible. Digo, es una seguridad infalible y tiene una base muy fuerte, una base objetiva en la sangre y la justicia de Cristo, una base un poco más subjetiva en las virtudes y en el testimonio del Espíritu en cada creyente. Entonces las personas que tienen esta base pueden saber que están en la gracia y la salvación. Ahora, esta base, esta seguridad más bien, esta certeza, tiene un fruto. Algunas personas han querido decir que si la persona se le dice que ya es salva y que está seguro de su salvación, que está seguro en Cristo, que entonces la persona se va a desvirtuar, se va a ir al libertinaje, va a empezar a vivir una vida licenciosa, disipada, va a empezar a perseverar en el pecado. Pero no es eso lo que nos dice la Escritura. La Biblia nos dice que es todo lo contrario. La persona que realmente ha sido salvada tiene la seguridad, y como tiene esa seguridad, da un fruto, y es que mantiene el corazón humilde y santo. Vamos a leer 1 de Juan 3, versículos del 1 al 3. Este es el fruto de la certeza de la salvación. Y es un fruto de santidad. Aquel que es verdaderamente salvo busca humildemente la santidad. Observemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra condición actual, cierto, está muy lejos del resplandor de los hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos muy lejos de lo que vamos a ser. Pero llegaremos. Y fíjense nada más lo que dice en este pasaje. El creyente tiene una esperanza de ver a Dios tal como Él es. Y aquí yo puse esa expresión de wow, de sorpresa y de maravilla. El mismo Moisés quería ver a Dios tal como Él es. El apóstol Juan nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. El resplandor de su gloria sería demasiado, que cualquier mortal moriría. Pero nosotros tenemos la esperanza de que un día le veremos a Él, una manera nueva e inefable de verlo que ahora no disfrutamos. Y esa esperanza nos excita y estimula para seguir la pureza, porque nos lleva directamente a Cristo, que es puro y santo.
Entonces, un creyente verdadero tiene una seguridad firme de su salvación, pero esta seguridad no le lleva al pecado, sino a su esperanza, a una vida humilde y santa delante de Dios. Ese es el fruto de la verdadera seguridad de salvación. Todo aquel que dice yo estoy salvo en Cristo y por eso voy a pecar, muy probablemente sea una zarza en el desierto y no un árbol frondoso junto a corrientes de agua. Muy probablemente se engaña a sí mismo y en aquel día el Señor le dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Muy probablemente tiene que rectificar y analizar si verdaderamente está en la fe. Ahora, esos fueron los puntos 1 y 2. En algún momento, si alguien tiene algún comentario o pregunta, con toda confianza la puede realizar. Y si no, aquí continuamos ahora con el punto número 3. El punto número 3 es de la seguridad de la gracia y de la salvación. Dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de la seguridad. Así está lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Bien, tenemos varios puntos aquí. El primero: esta seguridad no pertenece a la esencia de la fe. Ese es el punto número 1. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que uno puede ser creyente al inicio y no tener seguridad de salvación. Uno puede llegar a la fe y uno llega nuevo y no sabe que tiene seguridad de salvación. Él solamente sabe que creyó en Jesucristo, que se arrepintió de sus pecados y vino a la fe en Cristo. Entonces no tiene exactamente esa seguridad, pero puede llegar a tenerla. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Ahí venía una serie de versículos. He escogido como para el día de hoy reflexionar en esto. Fíjense cómo dice el apóstol Juan. Le está escribiendo a creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Ellos ya creen en el nombre del Hijo de Dios. Sin embargo, no tienen la seguridad de salvación y por eso les escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Parafraseándolo, diría, el apóstol Juan les dice: les escribo a ustedes que creen para que ahora tengan certeza. Ya tienen la salvación, ya creen, pero necesitan ahora desarrollar esa certeza, esa seguridad, afianzar su fe en la esperanza del Evangelio. Y por eso les escribe. Dice Juan Calvino en su comentario a 1 de Juan: como debe de haber un progreso diario en la fe, así dice que escribió a los que ya habían creído, para que creyeran con más firmeza y mayor certeza, y así disfrutar de una mayor confianza en cuanto a la vida eterna. Entonces, el uso de la doctrina es no solo para iniciar a los ignorantes en el conocimiento de Cristo, sino también para confirmar a aquellos que ya han sido enseñados cada vez más. Por lo tanto, nos conviene atender asiduamente al deber de aprender, para que nuestra fe aumente a lo largo de todo el curso de nuestra vida. Porque todavía hay en nosotros muchos vestigios de incredulidad, y nuestra fe es tan débil que lo que creemos todavía no se cree realmente, a menos que haya una confirmación más completa. Entonces,
Esa seguridad no es esencial a la fe. La fe es real, pero la seguridad o la certeza llega después. Y esta certeza o seguridad tiene sus propios frutos, y esos frutos no son el libertinaje, como algunos dicen. El fruto de la certeza no es el libertinaje. El apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, ahí está mal escrito, nos da esta lección de que cuando llega el evangelio a una persona, lo transforma de tal manera que ahora quiere agradar a Dios, glorificar a Dios por medio de sus buenas obras. Fíjense cómo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia de Dios que se manifiesta para salvación y nos da una seguridad fuerte, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No vamos a entrar aquí en los detalles del pacto que están aquí en este versículo, hablando de un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el plan del pacto, desde el inicio, pueblo propio, celoso de buenas obras. La semana pasada lo vimos en Oseas, en Lo Ami, no pueblo mío. Ustedes no son mi pueblo propio, celoso de buenas obras. Se han corrompido. Pero luego, Primera de Pedro nos dice: ustedes son pueblo escogido por Dios, nación santa. Está usando otra vez, ustedes ahora son Ami, otra vez, mi pueblo, pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Apocalipsis nuevamente va a decir esto, ¿verdad? Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Ese pueblo que no se va al libertinaje, sino que tiene una seguridad de salvación que lo lleva a ser sobrio, justo, celoso de buenas obras. Ese es el fruto de esta seguridad de salvación. Y esa seguridad, aunque no es esencial de la fe, puede ser alcanzada por la capacitación del Espíritu, no de una manera sobrenatural o extraordinaria porque el Espíritu nos lo revele en algún momento, sino usando los medios ordinarios de gracia. Es decir, estudiando la palabra, juntos, adorando al Señor, juntos, leyendo, orando, sirviendo, modelando esta vida del Evangelio que vemos en las Escrituras. Ahí el creyente va desarrollando esa fortaleza de la fe y va teniendo esa seguridad. Ahí hay una transformación. Por eso nos insta el deber de cada uno de ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Afirmarse en ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Ahora vamos al párrafo número 4. Hemos pasado ya por los primeros 3. Dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, o por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y que no tengan su luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos y de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Entonces, primer punto, esta seguridad de salvación en los verdaderos creyentes, esta seguridad de salvación puede ser zarandeada, puede ser probada, disminuida, interrumpida. Puede haber algún momento en que la persona pueda titubear.
Y dice que hay varias causas. Puede ser por negligencia, por apagar al espíritu con algún pecado, puede ser por alguna tentación fuerte, puede ser por algún periodo difícil que esté pasando en su vida, que su seguridad de salvación sea zarandeada y la persona diga, ¿y ahora qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sin embargo, aunque puede ser zarandeada, nunca va a perder su salvación. Nunca caerá en total desesperanza. Y aunque puede ser zarandeada su fe, esta también puede ser revivida con el tiempo. Hay manera de revivir esa salvación. El Salmo 42, 5 nos dice precisamente esto, que hay momentos en la vida en que la persona puede llegar a titubear en cuanto a la fe, a la seguridad, a la certeza, pero que Dios puede revivirla. Y dice Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 51, 12, uno que conocemos de la experiencia del rey David, habiendo caído en pecado, habiendo sido adúltero y también asesino, que dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, reaviva esta seguridad de tu salvación en mí. Otra vez tenemos también el ejemplo de Pedro con la oración del Señor Jesucristo allá en Lucas 22:32. Lo voy a leer. Dice este caso de manera resumida, pero le dice el Señor Jesucristo, pero yo he rogado. Voy a leer desde el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí tenemos un ejemplo de un verdadero creyente que es zarandeado en su certeza de salvación y llega a un punto de que niega al Señor y él está acongojado, afligido, pero el Señor le dice, yo he rogado por tu fe, que no falte, he rogado por ti. Y así está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, aunque tengamos algunas etapas donde nuestra fe, nuestra seguridad sea zarandeada como a trigo. Dice, yo he rogado por ti y estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Y es lo que hace en Primera de Pedro, confirmar a los hermanos, ¿verdad? Está volviendo otra vez, reavivando esa seguridad de salvación. Así pues, tenemos que el creyente puede ser salvo, que hay ciertas cosas que pueden zarandearlo, pero su seguridad permanece ahí con él. De esta manera concluimos este artículo número 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Hay muchos versículos que no vimos, no leímos, pero ustedes los pueden leer con calma ya en privado. Si alguien no tiene la confesión de fe, me dice y se la mando en un PDF para que la tenga. Ya no tenemos la impresión así en físico, pero la pueden tener en un PDF por ahí con los artículos. Y ahorita vimos el número 18. Voy a detener aquí la grabación y esperamos que haya sido de bendición a sus